Entonces voy a un ratito a ocultar la cámara para que no se ponga lento. Acá tengo la guía, esta guía de beneficio de empleados de la NIC 19, pues como les decía, está bastante bien elaborada y ustedes puedan leer y obtenerlo de alguna manera resumida esa norma que es tan larga, ¿no? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, los beneficios de empleados y nos dice que son beneficios de empleados todas las contraprestaciones recibidas, ¿no? Que la entidad en este caso reconoce un trabajador. O sea, se refiere a todas las obligaciones que tiene laboralmente pues la entidad para poderle pagar al trabajador, ¿no? Y estamos hablando de estas contraprestaciones que son a corto plazo, que son posempleo y también en este caso beneficios que lo vamos a ver también que se van a identificar a largo plazo. Y entonces tenemos que las obligaciones, ahora, dentro de estas obligaciones y contraprestaciones que tiene la entidad, pues están todo lo que tiene que ver obligaciones laborales inmediatas y indemnizaciones, es decir, pagos que le correspondan por algún beneficio que en este caso pues legalmente se da. Como ya les decía, la mayoría de beneficios van a estar en el contrato. O sea, no es que la entidad quiera asumirse obligaciones de alguna forma, si se podría decir, porque quiera, ¿no? Sino porque la mayoría de empresas lo que menos quiere son pagar obligaciones a sus trabajadores. Entonces, lo que nosotros vemos aquí son las obligaciones laborales que legalmente pues le conciernen a la entidad como consecuencia de haber adquirido un contrato con su trabajador. Ahora, ¿en qué condiciones se contrata a un trabajador? Pues ya vimos, dependiendo del tipo de contrato, ¿no? Vimos la sesión pasada, ya vimos en la presentación, por ejemplo, que los tipos de contrato podían ser temporales o podían ser permanentes. En el Perú tenemos una particularidad que tenemos regímenes laborales diferentes. Eso hace que nuestras obligaciones también se presenten de alguna forma diferente. Y entonces vemos que los beneficios pueden ser a corto plazo. Ay, un minuto. Bueno, aquí tenemos, como les decía, los beneficios de los empleados a corto plazo, que son aquellos que se esperan liquidar, en este caso, en los 12 meses, ¿no? ¿Y qué beneficios a corto plazo puede tener una entidad? O sea, como responsabilidad de una entidad y beneficio a un trabajador. ¿Qué beneficios son los que se liquidan dentro del mes? Como A me ver, dijo, puede volver a repetir. ¿qué está muy baja mi voz? No, solo Les que en mi decía, caso hubo bulla y no escuché. ya, les decía, ¿qué obligaciones tiene una entidad que en este caso es un beneficio para el trabajador que se paga dentro de los 12 meses? El seguro social, ¿eso le pagamos al trabajador? Mm, Eso La no lo pagamos al gratificación, trabajador. la Es un asignación familiar. beneficio que recibe, pero que en realidad no se lo pagamos al trabajador. ¿Y qué recibe el trabajador, por ejemplo? ¿Qué le pagamos a él? Las gratificaciones son a corto plazo. ¿Qué más tenemos? El beneficio familiar, La profe. asignación familiar, ajá, que es una décima parte de la remuneración mínima vital por tener hijos, ¿no? Cualquier número de hijos, ¿no? ¿Qué más tenemos, por ejemplo?
como dice, la CTS, pero la CTS es un beneficio a corto plazo o un beneficio posempleo. Acuérdense que los beneficios posempleo son aquellos beneficios que se reciben después de completar su periodo de empleo, es decir, acaba su contrato, se tiene que ir de la empresa y entonces recibe un beneficio. Y entonces la CTS es un beneficio posempleo, que ahora en este momento en el Perú se esté pudiendo tener acceso a recibirlo antes de tiempo, es un tema de una modificación a la norma o una norma especial que se emitió para darle un poco de liquidez a las familias. Pero en realidad es un beneficio que se recibe después del empleo, o sea, después de haber culminado la fase del empleo. ¿Qué más tenemos? Los sueldos se reciben dentro de, en este caso, dentro de el año, ¿no? Sí, efectivamente, eso es una remuneración mensual. ¿Qué más tenemos? Mi también entraría ahí lo que es horas extras cuando trabaje el... Por supuesto, son beneficios a corto plazo que se cancelan tan pronto ocurren dentro del mes. Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Algo más que se nos está quedando? Estaríamos hablando, por ejemplo, de la distribución de utilidades. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen respecto a la distribución de utilidades? Mis, ese no sería a largo plazo. A largo plazo. Sí, podría ser. ¿Por qué a largo plazo? La distribución de utilidades, acuérdense que año a año la empresa distribuye utilidades. Yo tengo derecho a recibir esas utilidades. ¿Sí? ¿Será a largo plazo o corto plazo? ¿Cuándo se distribuyen las utilidades? Antes de la declaración jurada, ¿no? Y ahí. Y entonces, ¿cómo lo podríamos analizar? Qué dice la sala? Podría considerarse, como dice su compañera, a largo plazo. Eso depende del el tiempo en el que se esté, ¿no? O sea, generalmente yo sé que año a año tengo derecho a recibir, en este caso, las utilidades. Y esas utilidades, pues, hacen de que, ¿por qué yo sé que tengo derecho a recibir las utilidades? Porque, por ejemplo, estoy en una empresa que hay más de 20 trabajadores y por supuesto, la empresa, en este caso, va a hacer distribución de utilidades porque está generando ganancia. A ver, lo dejamos para seguirlo analizando, ¿ya? Ok, seguimos. Y entonces vamos a la presentación. Y tenemos ahora, ¿qué pasa en este caso, tenemos aquí los beneficios? A ver. Ahora, ¿de qué dependen los beneficios? O sea, se proceden, como le decíamos, de acuerdo, por ejemplo, al contrato, ¿no?
Son acuerdos que se han realizado formalmente, que por supuesto están en este caso constituidos entre el trabajador y la empresa. Y entonces, dentro de ese marco está la normatividad legal, ¿no? O sea, que le corresponde al país, ¿no? Y también pueden ser otros que de repente no están dentro del marco, pero que se constituyen una obligación por parte de la empresa, ¿no? Porque no se indica, pero dentro del marco normativo legal en el país en el que estamos, pues es una obligación pagar y entonces lo hacemos. Por ejemplo, ahí tenemos las indemnizaciones que pueden tener, en este caso, un trabajador si de repente por ejemplo, despedido. Eso no lo indica el contrato, pero legalmente ya sabemos cuáles son las obligaciones que se tienen que pagar. Y entonces ahí tenemos los 5 puntos en el área verde que nos indica cuáles son los beneficios. ¿Sí lo están leyendo ustedes? Yo creo que sí lo pueden leer o necesitan que lo agranden. Se ve muy pequeño allí, pero se los he enviado al grupo. A ver, revisen. En el grupo está. Sí, Miss. Y entonces tenemos, por ejemplo, que en este caso, ahora, ¿cuáles son los beneficios? No tenemos beneficios a corto plazo, pues ya sabemos que son aquellos que van a ser cancelados en el plazo máximo de un periodo económico. Y tenemos beneficios postempleo, ¿no? Y estos postempleo, pues tienen que ver con los planes de retiro, que son las pensiones, y los pagos de la liquidación al finalizar, en este caso, si hubiera un pago que se hace al finalizar el tiempo de labor, ¿no? O sea, cuando ya esta persona, en este caso, se retira del trabajo, ¿no? Y podemos ver si de repente planes de retiro están relacionados al tiempo de jubilación, ¿no? O sea, al sistema de pensiones que hemos elegido para podernos jubilar. Pero también tenemos en este caso, por ejemplo, otros beneficios post-empleo que están relacionados con, de repente, seguros, como decíamos, algunos seguros que le correspondan después de haber culminado su tiempo de trabajo, ¿no? Entonces, hay algunos seguros que en este caso le cobertura la aseguradora, contrató con la entidad, en este caso que era la empresa contratante o la empresa a la cual laboraba el trabajador, y entonces esos seguros pues todavía los tienen. Entonces ya los seguros son una obligación que recibe el trabajador como consecuencia pues de su trabajo cuando estaba activo, ¿no? O puede ser que sea consecuencia del sistema de pensiones en el que están también, en este caso activo. Por ejemplo, la AFP, hay un seguro que le corresponde al trabajador por estar en la AFP, pero eso lo hemos pagado nosotros cuando hemos estado laborando, ¿no? Recuerden que la AFP se constituye por 3 pagos. Uno es el fondo de pensiones, que es el 10%, otro es el seguro que nos corresponde, y el tercer pago que le corresponde, en este caso a la AFP, por nosotros, por gestionarnos y administrarnos nuestros recursos, ¿no? Ahora, otros beneficios, en este caso, que puedan ser a largo plazo, pues habría que analizar de repente algún beneficio que en este caso no estamos considerando, pero en el Perú generalmente los beneficios a largo plazo son si hay una compensación por tiempo de servicio que está depositada en una cuenta, entonces se da derecho o acceso a ese beneficio. Y si hay algún tipo de seguros, ¿no? Pero también tenemos, por ejemplo, los beneficios como las pensiones que se empiezan a recibir, ¿no? Ahora, y hay beneficios por terminación de contrato, es decir, aquellos beneficios que, bueno, termina el contrato y yo tengo derecho a recibirlos. Ahí también, dependiendo de las circunstancias, podemos considerar la CTS, por ejemplo, ¿no? Porque una vez que termine el contrato, yo tengo derecho a recibir. O de repente algún tipo de beneficio que pagara una empresa, en este caso, que le corresponda. No sé, de repente la persona no recibió todos sus pagos que le corresponden pues de repente algún beneficio laboral y se tiene que liquidar al final, ¿no? Ahora, cada caso es diferente, cada régimen laboral es diferente y en consecuencia, de esa misma forma se va a tratar las obligaciones laborales también. Porque si analizamos los regímenes laborales, por ejemplo, ¿qué pasa con el 728?
¿Y qué pasa con los regímenes como en este caso remite? Un minutito, por favor. Con los beneficios. O sea, si nosotros habláramos de 728, por ejemplo, ¿qué beneficios tendría un trabajador a largo plazo? Ustedes han llevado el curso de, en este caso, Derecho Laboral. Todos. ¿Qué han visto ahí? Hola. Se fueron. No, mis, que estamos. Ahí tienen que analizar, o sea, cada régimen laboral es diferente, cada régimen laboral establece obligaciones diferentes. Bueno, vamos a ver los beneficios a corto plazo que nos indica la norma. Nos dice que son derechos, en este caso, por permisos pagados y ausencias pagadas por enfermedad, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos estos beneficios, son, por ejemplo, beneficios por maternidad, beneficios de repente porque estás enfermo y en este caso la entidad tiene que cubrirte, ¿no? De repente tienes una enfermedad que se ha convertido en una enfermedad que te llevó a estar inhabilitado para elaborar, de repente, pues, no sé, hasta un año, hasta 11 meses, que es lo que cobertura de salud. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, ahora, ¿cuántos días cobertura la empresa en el servicio de salud por enfermedad? Y a partir de qué día cobertura la empresa, en este caso, perdón, cobertura de salud por enfermedad. ¿Hasta cuándo se cobertura por enfermedad a un trabajador? Hola. Mis 15 días. A ver, busquen en San Google. ¿Cuántos días cobertura la empresa por enfermedad? Y ahí no hay régimen laboral, es un solo tiempo. Eso no depende de cuánto dure la enfermedad del paciente. Ya, ¿y cuánto es? Pero es dependiendo, pues si es de 3 meses la recuperación, 3 meses va a durar y un par de días más. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? ¿Cuántos días, por ejemplo, cuántos días en este caso tenemos nosotros de descanso médico y que cobertura la empresa? ¿Algún familiar está enfermo alguna vez? Miren, el tiempo de cobertura que tiene en este caso un trabajador, ahora imagínense que Salud sacó una norma a inicio de año donde se decía que los descansos médicos no deben de exceder de 20 días, por algo muy simple, porque los primeros 21 días los paga la empresa. O sea, entonces, si el trabajador se enferma y el trabajador presenta certificado médico a la empresa tiene que pagarle su remuneración, así él no haya trabajado 20 días, 15 días. Ahora, por ejemplo, por problema del dengue, hay descansos médicos que se están ampliando hasta a más de un mes inclusive, ¿no? Porque requieren recuperación. Y entonces, si el trabajador no pudo ir a la empresa, pues no pasa nada. La empresa tiene que pagar el sueldo si es que el trabajador presente certificado médico entregado por el centro de salud. Estamos hablando de entregado por el centro de salud, es decir, no es que voy a un médico privado y me pone descanso médico, salvo que se evidencie la enfermedad, que es un poco complejo, ¿no?
Y entonces con esos días recibo una constancia de descanso médico y yo lo pongo en este caso en mi reporte de planilla y le doy descanso médico. Y es un beneficio a corto plazo. A partir del 21º día, en este caso hay obligación, ya no lo paga la empresa, ¿no? Después de eso lo paga salud. Entonces la empresa informa que el trabajador estuvo enfermo, que ya pasaron los días que indica la norma y en consecuencia lo asume la empresa, en este caso. A partir del 21º día hasta 11 meses, sí, y 10 días. Lo paga salud. Entonces, a partir del 21º día, empieza a pagarle salud. ¿Qué significa? Salud no lo paga salud como un sueldo, o sea, la empresa lo paga y luego va a salud y le pide la devolución de ese dinero. ¿Por qué le pide? Porque la ley lo permite. Entonces, salud a inicio de este año sacó una norma muy estricta que los descansos médicos ya no están autorizados, salvo que si va a pagarle salud a partir del 21º día, pues va a ser por junta médica. Antes no, o sea, antes el descanso médico, el médico tratante recibía al paciente, lo indicaba y decía, bueno, necesita descanso médico y le daba un descanso médico. Ahora ya no. O sea, todo lo que va a reconocer salud lo va a hacer a través de una junta médica. ¿Qué significa? Junta toda por ejemplo, de Tumbes, a todo el hospital de Tumbes, a la junta médica, analizan el caso, y si analiza el caso y se evidencia, pues va. Si es que se analiza el caso y de repente no va, incluso se cita al paciente, ¿no? Para hacer una evaluación. Así de complejo va a ser ahora. Porque antes se pagaban muchos descansos médicos. ¿Hasta cuál es el plazo máximo? 11 meses, 10 días. ¿Por qué es ese plazo? Porque a partir de ahí, pues ya el trabajador, ya hay salud, ya no le cobertura y habría que ver de repente si esa persona está inhabilitada, pues lo más probable es que necesite ya una jubilación anticipada, ¿no? Si es una enfermedad permanente, ¿no? O si de repente el trabajador está asegurado en un seguro privado, pues la cobertura es seguro privado. Entonces es así complicada la figura. Ok, no sé si eso más o menos aclara la duda. Les comento una experiencia. Nosotros tenemos en una empresa un trabajador que tuvo un accidente. Fue por descuido del trabajador realmente, pero resulta que hizo tan mediático que al final, suerte que el trabajador estaba asegurado por una aseguradora privada por accidentes de trabajo, ¿no? Y entonces han pasado, ya estamos en 2 años y medio y la aseguradora todavía le cobertura, o sea, se sigue pagando y la aseguradora cobertura su tratamiento médico y la empresa le tiene que pagar el sueldo. Entonces ya el trabajador no ha pasado por esa LUC y entonces solo presenta un certificado médico año a año, perdón, mes a mes, donde indica que tiene que hacerse cámaras hiperbáricas y la aseguradora del accidente, o sea, la que cubría el accidente de trabajo, pues le cobertura esa atención médica. Pero ya no tiene nada que ver con esa salud, ¿no? Y la empresa tiene que seguirle pagando su remuneración. Así que así va, ¿no? Ok, no sé si tenemos preguntas. Ok, entonces ya tenemos allí lo que decíamos respecto a los derechos por permisos pagados. Ahora, ¿qué pasa con la maternidad? Eso es otro tema diferente, por si acaso. Eso ya está establecido por ley. Hay un descanso médico a la madre, que son, en este caso, 3 meses. No sé si se llegaría a ampliar, porque se está viendo que se ampliaron unos días más, pero la madre tiene derecho a 3 meses, ¿no? O sea, mes medio antes del parto y mes y medio después del parto, ¿no? Y muchas veces la madre acumula todo el tiempo para después del parto, es decir, sigue trabajando hasta el mismo día del parto o unos días del parto y resulta que recibe todo su tiempo junto. Si quiere, además, gozar sus vacaciones, a veces junta vacaciones. Inclusive le resulta que terminas viendo a la trabajadora después de 4 o 5 meses. Porque generalmente en esa época el bebé está demasiado pequeño y entonces necesita una fase de adaptación con la madre, ¿no? Ahora, ¿qué otros beneficios que no sean monetarios en este caso recibe el trabajador? Por ejemplo, ¿qué otros beneficios directos? A ver, aparte de recibir los descansos que le van a hacer, en este caso indirectamente, la empresa va a tener la obligación de remunerarlos o no,
o lo va a remunerar, en este caso salud, ¿no? Y participaciones a las ganancias e incentivos, ¿no? Ahí estamos, por ejemplo, con las ganancias de utilidades, ¿no? Ahora, incentivos, hay algunas entidades que están, por ejemplo, que pagan, por ejemplo, de repente un bono, o puede ser que les den un viaje de estudios o que les paguen por ejemplo, una maestría o un estudio de posgrado, ¿no? Y son remunerativos todo lo que tiene que ver con sueldos y salarios, ¿no? Y las obligaciones que se pagan por los servicios de seguridad social. Entonces ahí tenemos beneficios a corto plazo. ¿Qué más tendríamos a corto plazo? Pues dentro de los sueldos y salarios están todo lo que tiene que ver con remuneraciones, todo tipo de remuneraciones. Vacaciones, horas extras, gratificaciones, en este caso bonificaciones, si hubiera movilidad, si hubiera, por ejemplo, de repente alimentación, ¿no? Hay muchos beneficios que pueden ser remunerativos, o sea, es decir, pues son parte de recibirlo en efectivo, o pueden ser no remunerativos, pero están dentro, en este caso, del contrato y de la planilla del trabajador o de la boleta del trabajador. ¿Preguntas a esto? Nadie me dice nada. Ahora, ¿qué pasa con el reconocimiento de estas obligaciones? El problema en realidad no es saber que le tengo que pagar, sino saber que lo tengo que registrar. ¿Y dónde lo tengo que registrar? La mayoría de obligaciones que están, en este caso, pagadas o que deben ser pagadas, si fueron pagadas, pues se generó un pasivo y de ese pasivo salió un activo, ¿no? Es decir, yo generé la deuda como consecuencia de que tengo que pagarle y también, pues, una vez que ya le pagué, salió un activo, salió el dinero, por ejemplo. Y entonces, si es que no lo he pagado y solo tengo que reconocerlo, es decir, registrar la obligación, pues quedará registrado como un pasivo, ¿no? Y queda por pagar todas las obligaciones pendientes, ¿no? Ahora, te dice que se reconoce el pasivo por el valor no descontado menos cualquier importe pagado. O sea, no hay valores descontados. Ahí determino el valor real y, por supuesto, si es que hay pagos que se hicieron, por el valor neto. O sea, ¿cuánto es el valor neto? De repente tiene de obligaciones, en este caso el trabajador, pues de repente vacaciones o gratificaciones no pagadas, y entonces quedan las obligaciones y descuento los pagos que le realice, en este caso a cuenta, ¿no? Ahora, si es que hemos generado algún pago en exceso, o por ejemplo, algún adelanto, o sea, que si pago en exceso, pues que de repente te equivocaste y calculaste más, ¿no? O si generaste un adelanto, por ejemplo, de sueldo, un adelanto, en este caso, a cuenta de vacaciones o gratificaciones, entonces se registra como un activo, porque todavía no es liquidable, ¿no? Y en consecuencia es un activo. O sea, dice el gasto pagado por anticipado, ¿no? Entonces, si de repente ya le pagaste, por ejemplo, hay personas que tienen problemas económicos y piden, por ejemplo, que las vacaciones se les pague antes del goce físico. Y entonces allí ya se pagó un beneficio y es un pago por anticipado. Entonces debe ser registrado como activo. Y también se registra como gasto, pues una vez que nosotros hemos generado las obligaciones, se registra como gasto, ¿no? O dice, ¿qué se registra como gasto? Por ejemplo, un sueldo, ¿no? Tengo un trabajador en el área administrativa, por ejemplo, la secretaria, y entonces su remuneración, que no se afecta a nada, entonces es un gasto. Pero si de repente yo tengo trabajadores que su remuneración es parte del área de producción, o tengo trabajadores que su remuneración es parte, en este caso, de
el área de control de activos son los responsables de armar los activos, entonces su remuneración se convierte en costo. ¿A qué se refiere esto? A ver, quería poner la cámara y estoy un poco mal de la garganta. A ver, ¿a qué se refiere eso? Se refiere cuando dice, por ejemplo, que dice, salvo que otra NIC permita su inclusión en el costo de un activo. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si el trabajador, tenemos a personal dentro del área de producción y tenemos personal, por ejemplo, personal técnico que trabaja en el área de producción, entonces los sueldos de ellos deben ir al costo del producto. ¿A qué se refiere? Recuerden ustedes que cuando se produce, cuando hay la producción de valga la redundancia, de un producto en el área de producción, tenemos allí, por ejemplo, que el costo está compuesto por 3 elementos. Entonces, tenemos allí, ahí dice costos de transformación. Estamos hablando de que el costo está compuesto por materia prima o materiales, mano de obra y los costos indirectos o generales. Entonces, cuando nosotros hablamos de mano de obra, pues ahí estamos hablando de los sueldos de las personas del área que son responsables directos de la producción. Por ejemplo, el responsable directo, el que manipula o el que maneja, por ejemplo, la máquina, y los que agregan, y en este caso los productos, los que manipulan las materias primas o los materiales, o los que cortan, o los que directamente diseñan, pues habría que ver qué tipo de empresa, ¿no? Y entonces los que trabajan directamente en la elaboración de productos es mano de obra directa, y eso es un elemento del costo. Entonces su sueldo no va a un gasto, va al costo del producto. Y también tenemos aquellas personas que trabajan indirectamente, pero en el área de producción. Por ejemplo, el jefe de producción. Él no trabaja directamente en el proceso, pero trabaja indirectamente haciendo, por ejemplo, un control del producto, viendo la calidad, viendo que los productos que se agregan sean correctos, ¿no? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, a una persona que su trabajo es importante, pero no es directo. Y entonces su costo por sus sueldos y sus beneficios pasa a ser costo indirecto, va dentro de los costos indirectos. Y entonces ahí dice, por ejemplo, a eso se refiere cuando nos dice que el costo puede ser asignado no como gasto, sino como costo de un activo. También podría ser, por ejemplo, de repente tenemos en el área de compramos su control de activos, de repente el responsable, ingeniero mecánico, que es el que ve que las máquinas funcionen, él las arma, él las pone en ubicación listas para ser usados, y entonces podría ser que su sueldo sea parte del costo de los activos. Es decir, el tiempo que usa, no todo el sueldo, ¿no? Para poder armar la máquina, por ejemplo. Y entonces ahí tenemos que, otra norma nos dice que en este caso el costo que se genera para ponerlo en condición de venta y para ponerlo en condición de uso, de acuerdo a la NIC 16, los costos por remuneración sean parte de que otra norma exija que vaya al activo. No sé si los enredé o me comprendieron. A ver, ¿les escucho? Por supuesto, por supuesto. O sea, el sueldo de los operarios, de los maquinistas, de las personas que trabajan haciendo el producto o los que generan ese servicio son los que pasan a ser parte del costo del activo. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa donde fabricamos zapatos y tenemos 5 operarios o 7 operarios trabajando y sus sueldos son 2.000 soles cada uno, estos sueldos que se aplican para hacer los zapatos, una producción de 1.000 unidades, se van a aplicar a ese costo de producto. Estamos hablando de los mano de obra directa y también los indirectos. No sé si ahí queda claro. Todo claro. El resto de la sala. Están esperando el desayuno, pero si ustedes no se van a cocinar, ¿cómo van a hacer el desayuno? Su mamá.
Ok. Sí, sí entendí. ¿Cómo? Sí, sí entendí. Ah, pues entonces yo tengo que esperar a acabar para tomar desayuno. Estoy un poco mal de la garganta. A ver, entonces tenemos, ¿qué pasa con las ausencias? Vamos a hacer algo práctico mejor. Ustedes leen, porque si nos demoramos más en la lectura, vean la segunda hoja, miren la segunda hoja. De la comparación. En la comparación eso ni lo toquen, por favor, porque perdemos tiempo, ¿ya? Eso no es para ustedes, es otra norma. Es interesante lo que han hecho, pero es otra norma, ¿ya? ¿Estamos? Entonces, lo que tienen que ver son los beneficios de planes definidos y reconocimiento. Entonces, pero el problema es que si nos pasamos revisando teoría, pues tenemos un conflicto porque se nos va a ir la hora. Entonces, ustedes tienen la obligación de leerla, si no leer la norma, cuando menos leer el resumen y cuando menos revisar bien este material que estoy presentando. Pero vamos a trabajar respecto a los beneficios, en este caso, y al reconocimiento, ¿sí? Respecto a la planilla, ¿alguien de ustedes tiene problemas en la planilla? Yo no creo que la planilla genere un problema ya. Entonces, no se olviden que eso tienen que leerlo y el lunes lo vemos al empezar. Ahora, respecto a la planilla, ¿alguien tiene problemas con respecto a la elaboración de la planilla y algo que le queda? No les voy a enseñar a hacer la planilla. Me refiero si tienen dudas respecto a algún contenido. Solo dudas. ¿Qué concepto? La asignación familiar, acuérdense que se paga sobre... A ver, alguien de la sala que sepa decirnos... Sobre el sueldo que recibe el trabajador. No es sobre el sueldo la asignación familiar, es sobre la remuneración mínima vital, el 10%. Mínima vital. Por cualquier número de Sí, hijos. Tienes sí. 10, tienes uno de 3 meses. Solo es el 10%, sí me confundí. El 10% del RMB. Sí. O sea, siempre va a ser eso. Así que ahí no Así se tenga. confundan. Imagínense si el trabajador tiene 5,000 de sueldo, pues le tocaría 500. Pero, ¿cuánto es la remuneración mínima vital? ¿Y ahí cuánto le tocaría? Deme un minutito, por favor. El 10% es... No le compro ahora, ya no le compro, ya se va. ¿Cómo están? A ver, escuchaba qué pasa con los beneficios. Entonces, imagínense un trabajador que tiene de sueldo 10,000 soles. Le tocaría más de 10, más de 1,000, ¿no? Y a un trabajador que tiene de sueldo 1,500 le tocaría 150. Y entonces la ley dice, no, 10% es la remuneración mínima vital. ¿Tienes 10 hijos? Perfecto, igual ganas, solamente una remuneración. Tienes un hijo de 2 meses, un hijo que acaba de nacer también. Lo que no tiene derecho es a percibir en el embarazo, pero una vez que nace, sí tiene derecho. ¿Hasta qué edad? Como máximo. ¿Cuál es la máxima edad en la que se recibe la remuneración mínima vital? Ahora con este cambio normativo... 18 años. Claro, 18 más
Decía la ley 6 años después de los estudios, ¿no? Pero ahora, y por hijos que tienen problemas de repente permanentes, médicos permanentes, y necesita un grado de dependencia de los padres, así sean muy mayores, siguen recibiendo. Pero ya cambió la ley, por ejemplo. Sí, ustedes leyeron de que ahora una persona puede asegurar a su hijo hasta qué edad. ¿Han escuchado? No, ahorita ya cambió, búsquenlo, ya hubo un cambio. Eso salió no hace mucho. Mira, 22, 23. Otro hijo puede terminar a los 25. De pronto por ahí otro termina, pues no sé, a los 29, ¿no? No, no es un caso especial, Manuel, lo decía en general, ¿no? Bueno, caso usted que está retomando, pues, ¿no? Estudios. Pero yo me refería a que la norma cambió, que nosotros podemos tener asegurados a nuestros hijos hasta los 28 años. Antes 18 años y lo tenías que, en este caso, sacar. Pero yo me imagino que va sujeto a que, pues, un joven termina, entra a superior y resulta que sale de superior y a veces no consigue trabajo, ¿no? Y entonces está sin un sistema de salud, ¿no? Y eso lo demostró la pandemia, ¿no? Muchísimas personas no se había definido su plan de salud, ¿no? Y entonces se generaron muchísimos problemas de atención. Ok, entonces, ¿qué más? ¿Qué otra duda les ha generado el momento de hacer la planilla? No voy a enseñar a hacer planilla, no voy a revisar una planilla, ustedes tienen que hacer su planilla. Solo estamos viendo lo que es general que de repente les origina problemas. ¿Qué más puede ser? Ya. Lo que pasa es que acuérdense ustedes, o si no lo aclaro, de que hay la remuneración mínima, la remuneración básica y hay la remuneración asegurable. Entonces, lo que coge la remuneración asegurable, ¿por qué está compuesto? Por casi todos los beneficios que reciba, salvo, por ejemplo, las bonificaciones que se pagan por única vez. Esas bonificaciones no están sujetas a descuento, no están sujetas a ningún tipo de base de obligación. Porque, ¿saben por qué? Porque miren, no es solamente porque el trabajador se afecta, es porque la empresa se afecta. ¿Qué pasa? Cuando la empresa va sumando remuneraciones, se constituyen en una base de cálculo para sus beneficios después. Entonces, la empresa si le paga a un trabajador un bono por una vez, porque fue buen trabajador, fíjate qué buena producción, entonces no significa que esa va a ser base de cálculo para los beneficios. ¿Qué beneficios tiene que pagar la empresa? CTS, gratificaciones y otros beneficios que le puedan corresponder. Y entonces por eso dicen, no, un momentito, pago una bonificación que es por única vez. Entonces no es base de cálculo de nada. No es parte de la remuneración asegurable. Entonces, la remuneración asegurable se puede constituir por la remuneración básica, por la asignación familiar, por las fracciones que puede ir recibiendo por horas extras y entonces van sumando, en este caso, la base de cálculos para los beneficios del trabajador. ¿Qué más puede ser parte de, si es vendedor, por ejemplo, las comisiones, ¿no? Las comisiones que reciba. Y entonces así va modificando. Lo que se toma para el base de cálculo es la remuneración asegurable. Por ejemplo, la movilidad, si es decir, se recibe en especie, entonces puede ser que sea parte de los beneficios. Pero si no es la movilidad, es por ejemplo la alimentación, no es parte de la remuneración y entonces eso no entra a la base de cálculo. Habría que ver cuáles son los beneficios. Entonces, no es que nosotros tomemos cualquier base, es porque al trabajador le conviene que se calcule correctamente la base de cálculo de sus remuneraciones, porque ese va a ser parte de sus beneficios futuros. Y la empresa, contrariamente, se ve afectada porque mientras más se sume como base de cálculo, pues va a tener que pagar y desembolsar muchos más recursos para pagar las obligaciones con su trabajador. ¿Se dan cuenta por dónde va el tema?
Hola. Vayan a tomar un poco de café, aunque Mm, sea así. Un anís, una leche, lo que sea. mis aquí estamos. Yo estoy un poco mal de la garganta, sí, ¿verdad? Que ahora sí lo siento que estoy un poco mal de la garganta. Pero ustedes, ¿cómo están? Con hambre. Bueno, entonces, ¿qué otro concepto puede generarles problemas a la hora de la planilla? ¿Algún otro concepto? Los temas de, por ejemplo, movilidad, alimentación, eso es un tema de manejo separado, ¿ya? Entonces, allí, por ejemplo, la empresa tiene que tomar en cuenta, cuidar muchísimo la base de cálculo. Ustedes que van a ser los contadores tienen que cuidar mucho cuál va a ser la base de cálculo para las obligaciones. Acuérdense que una vez que va a la planilla, a la boleta de remuneraciones, se paga una vez, otra vez se constituye en un derecho y los derechos no pueden ser retirados. No es que ahora tú le pagabas movilidad durante mucho tiempo, era parte de su remuneración y resulta que ahora se lo quitas. No funciona así. ¿Sí? ¿Qué otro derecho recibe un trabajador? Algunas empresas pagan, por ejemplo, escolaridad y entonces se convierte en un derecho. Porque la escolaridad, por si acaso, es una obligación en el Estado, pero en la actividad privada no es una obligación. Pero cuando tú le empiezas a pagar, es un derecho ganado. No es que le pagaste 5 años y ahora en el año 6 y 7 se lo quieres quitar. No puedes. El trabajador se va y te va a iniciar una demanda porque no le pagaste esos beneficios. Entonces se convierten en una generalidad. Otro tema que tienen que cuidar son las capacitaciones. Si hay capacitación para uno, pues tienes que hacer uno, o es rotativo, es decir, le toca a todos temporalmente y todos van circulando, o agarras y se lo das a todos. O sea, pues no va a ser que al trabajador A o la trabajadora A le vas a dar solamente a eso, salvo que esa trabajador o trabajadora pues fue, se capacitó y vino y reprodujo el curso para todos. De repente no mandaste a todos porque fue muy costoso, pero de repente le enviaste a uno que es más técnico y entonces vino y hizo una reproducción del evento, es diferente. A que simplemente mandas, de repente ustedes jefes ven a la pues profesional más guapa y la mandan, ¿no? No funciona así. Agarra, debe ser general, o sea, todos tienen el mismo derecho. O le mandas a todos, o capacitas a todos, o agarras y capacitas así, a todos temporalmente. Uno primero, luego le toca al otro y así sucesivamente, ¿no? Si eso no sucede, pues de repente va uno y reproduce el evento. Entonces, hay circunstancias, hay que cuidar los detalles, porque la pérdida de generalidad te genera problemas no solamente laborales, te puede generar problemas tributarios también. Porque cuando tú mandaste simplemente a algunos trabajadores, uno o dos siempre, entonces el hecho de que se convierta para ellos en un evento que les beneficia, pues a ti te va a dar problemas tributarios porque se va a identificar que el evento no fue para todos. Salvo que tú digas, no, no, mira, ellos fueron porque acá tenemos nosotros, son en este caso trabajadores con mucho más experiencia y ellos van a replicar el evento para toda la entidad. Perfecto. ¿Ok? No sé si tenemos algún comentario o pregunta. ¿Nada? Ok, anoten. Ok, miren, antes de empezar, ¿cómo dice? ¿De qué? ¿De la generalidad? Lo que pasa es que tributariamente te puede dar problemas la falta de generalidad, porque la generalidad significa todos tienen el mismo derecho. Entonces no se olviden tampoco que una vez que se dan derechos ganados, no se los puedes retirar. Les comento una experiencia. En una entidad en la que, por ejemplo, la remuneración era en dólares, en el Perú nosotros optamos, la entidad es una entidad que tenía en varios países y la remuneración es establecida en dólares, pero en el Perú optamos viendo cómo oscila el tipo de cambio, que el contrato se genere en dólares y que se pague el sueldo en dólares. Y entonces decimos, bueno, el sueldo es tanto, su beneficio es tanto y no pasa nada.
Pero Colombia, por ejemplo, la misma entidad, pero en Colombia ellos agarraron y dijeron, bueno, el tipo de cambio estaba alto, de la casualidad que en ese momento que lo hicieron, dijeron, bueno, el sueldo es tanto, los beneficios son tantos y la remuneración a tipo de cambio es tanto. Y el contrato lo hicieron en moneda nacional. Nosotros hicimos este contrato en dólares, pagamos en dólares, liquidamos en dólares, solo pagamos salud y todos los beneficios en planilla en soles, pero a tipo de cambio. Pero toda la operación en el sistema era en dólares, ¿no? Entonces, cuando Colombia hizo transferir los sueldos a moneda nacional, le hizo el contrato y dijo, bueno, los sueldos son tanto. Y los contratos se hicieron en moneda nacional. ¿Qué pasó? A raíz de estos problemas que hubieron el año pasado de tipo de cambio de moneda, pues la moneda bajó en Colombia tanto que tenía una diferencia real del sueldo del tipo de cambio de moneda nacional al dólar de $100. Y entonces, ¿qué se hizo? Ahora, ¿cuál es el problema? En este caso, el aportante, que es una entidad internacional, tú no le podías decir, por ejemplo, que el sueldo iba a cambiar, le ibas a dar $100 más. No, porque el sueldo estaba establecido en moneda nacional para todos los países de Latinoamérica del proyecto en dólares, ¿no? Y ahora, ¿tú le podías bajar el sueldo a los trabajadores? Tampoco podías porque pues el contrato ya estaba elaborado en moneda nacional. ¿Sí se dan cuenta del problema? Era un derecho ganado. Era un documento establecido, que era un contrato legal que decía pues que tu sueldo iba a ser, no sé, pues por ejemplo, 5,000 pesos. Ahora, cambiarlo significaba que ahora iba a recibir 4,500 pesos. Y entonces los contratos laborales no pueden ser modificados. Sí, sí, ¿Y cuál fue la solución? Pues tuvo que agregárseles la diferencia de sueldo porque el contrato ya está hecho, un contrato laboral no puede ser modificado. Miren, solo recuerden, los contratos no pueden ser modificados salvo que se haga una adenda por acuerdo mutuo. Pero si usted fuera el trabajador que se va a ver afectado con $100 menos, ¿aceptaría un acuerdo? no. Difícil, bien difícil, porque significa que todos sus beneficios van a disminuir en $100 menos. Así es de complicado. Entonces, por eso, ¿qué les digo con esto? Cuiden ustedes, el contador, por si acaso, dependiendo del tamaño de empresa, va a ser incluso hasta el que haga los contratos. Entonces, lo más probable es que ustedes hagan los contratos. Entonces, cuiden la figura legal y el marco legal de cómo deben ser elaborados los contratos. Lo que no esté registrado es un derecho que puede ser ganado por el trabajador. Entonces, si queda algo que no quede tan claro, debe estar registrado. Entonces, tú ya tienes clara la figura legal para ti y el trabajador tiene clara la figura legal para él. Y entonces, dentro de sus beneficios del trabajador, pues él puede llevarlo a una demanda, pero si está escrito, queda ahí, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos? Yo imagino que algunos recién se han levantado, ¿no? Están así, vayan a tomar una taza de café para empezar la práctica. Ni-
Sí, Miss. Anoten. Con fecha 1 de mayo 2024, se debe liquidar o se debe elaborar la planilla de vacaciones de la trabajadora Rosa Campos por 30 días de goce físico. Si estamos hablando del sector privado Eso le iba a decir. y no hemos identificado, por ejemplo, el régimen, estamos definiendo que está en 728, que es el régimen común, que es el régimen general, bueno, que la mayoría de trabajadores normalmente está, ¿no? Entonces, un trabajador normal recibiría 12 sueldos más 2 gratificaciones, ¿no? Que son la de fiestas patrias y la de Navidad. Por lo tanto, serían 14 sueldos de proyección. Entonces, si estamos en mayo, de mayo a diciembre, ¿cuántos sueldos le quedarían? Consideren ustedes que su mes de vacaciones es un mes de sueldo, ¿no? Significa que no va a trabajar. Entonces, de mayo a diciembre, ¿cuántos meses nos quedan? 7. Contando en mayo 8. 8. 8 meses. 8 meses, ¿no? ¿Y cuántas gratificaciones? 2. 2. Entonces, estamos hablando, ¿por cuántos sueldos lo proyectamos? 10. 10. Entonces, significa que la base de cálculo, ¿cuánto sería? La base del cálculo sería 4.500 por 10. Por 10, ajá. Entonces ahí tenemos que esa sería la base de cálculo, en este caso, de un trabajador en condiciones normales, ¿no? Entonces, ya tenemos, por ejemplo, la proyección, ¿no? Y vamos a presumir, bueno, yo creo que si lo hacemos por 10, vamos a tener problemas. Entonces, en todo el año, ¿cuánto hubiera recibido el trabajador? Lo que pasa es que si lo proyectamos por 10 meses, su retención va a ser mucho más alta. Entonces, ¿cuántos sueldos en el año, incluyendo la gratificación, recibiría el trabajador? 14. 14. Ok, entonces, ¿cuánto sería por 14 todos los sueldos? ¿Cuánto sería? 63.000 soles. Ya, a eso le vamos a descontar 7 UITs. ¿Cuántos son 7 UITs ahora? 5.150. ¿Por cuántos? Por 7, ¿cuánto nos da? 26.050. 36.050, correcto. Ya, entonces estamos hablando, me dijeron, a ver, un ratito, cálculo en mano. $26.950. ¿Qué quedaría? ¿Sí? Sí, la resta. Ok, eso es lo que le quedaría en este caso la renta neta. ¿Cuál es la tasa de retención para la renta de personas naturales de cuarta a quinta, por la renta de trabajo que se llama? $26.950. La renta de trabajo, la tasa es el 8%. Hay una categorización, ¿no? Pero sobre el 8 lo vamos a sacar. Entonces, ¿cuánto sería? Ahora, hay un límite, ¿ah? A ver, un ratito. El límite sería, a ver, voy a pasarles un grafiquito acá para que vean. A ver, espérense para ponerlo. Mire, esos límites que dan por tramos. Exacto, por los tramos, sí.
Entonces tenemos que el primer tramo hasta 5 UITs, ¿cuántos son 5 UITs? $25,750. Ya, ¿y cuánto era su remuneración? ¿Cuánto era el neto que nos quedaba? 26.950. Uy, Entonces tenemos que la retención es 2.060, el 8% por 27.750, ¿cuántos serían? Serían 2.150. Ah, ya, esos, pero ahí he sumado los dos. O sea, que nos el otro día comparta. tiene observación. Alguien ¿Cuántas puede faltan? compartirnos un para poderlo ver en números, ¿ya? Ok, aquí Jennifer nos está presentando. A ver, sube. Este cuadro ya lo tenías, ¿no es cierto? Sube, sube. Claro, a ver, corrige mejor en tu cuadro. Tú estás tomando la base del costado, ya. Ok, ok. Entonces tienes de remuneración, ¿cuánto sería la remuneración bruta? A ver, pósate en el valor para ver. Ya un ratito me sé lo que no podía hablar. Ay, ya que nos quedamos aquí en la A ver, no, remuneración pósate en mensual. remuneración bruta. Ok. Ya luego vienen los tramos. Sí, pero Primer 63.000 fueron las remuneraciones. Sí, no, ¿no? no, no. Ya, ok. Ahí, ¿cuántos? Anual sí, y esa es la deducción de las 7. Sí, está bien, ya. Entonces, el primer tramo serían 5 ITs, 8%. Serían 150, 25,000. Creo que sale 2.228 ya deduciendo el 8 y el 14%. Ya, a ver. Ajá. A la derecha ponlo de una vez para que. 14. Este es igual a este. Ya, y ahora el 14%. ¿Cuánto sería el neto que queda? Resta 26.950 menos 25.750, ¿no? Menos 25,000. 1,200. Mira, está lento, no vemos que escribes eso. Pero lo puedes hacer ahí, lo vas a hacer manualmente. Ay, jóvenes estos. Ahí no tienen las cantidades. 14%. Y ahora multiplícalo, ¿cuánto sería? Ahí tiene la tasa ya. Ya, 2.168 serían 2.228.
Sí, profesora. Me dijo, ok, Mendoza, listo. Entonces, esa es la retención. Entonces, va a tener su sistema de retenciones, del Sistema Nacional de Pensiones y eso. Esas serían las retenciones. ¿Sí? Ok, vamos al asiento contable. ¿Y alguien tiene el asiento contable? Ya mismo. ¿Alguien tiene el asiento contable? Gracias, gracias, Jennifer. ¿Alguien tiene el asiento contable? Mendoza, Chupanqui, Milian, Jennifer. ¿Quién me dice? Ah, ya. A ver, ¿quién puede tener una hoja de cálculo por ese registro? ¿Nadie lo ha hecho? Yo no estoy haciendo, profe. Ponlo, Mendoza, ponlo para verlo cómo lo estás haciendo y terminarlo. Compártelo. Terminamos esta operación y ahí nos quedamos, ¿ya? Solo vemos el registro y nos quedamos ahí. Y recuerden hacer lectura a la guía que se les envíe y entonces con eso estaríamos terminando la próxima sesión. Profe, ¿ya? pero yo todavía estoy buscando las cuentas. Pero está bien, pues. Miss, tengo una consulta. De los tramos que saqué sería ese el impuesto anual proyectado, pero diríamos entre 12 para sacar. Sí, verdad, tiene razón. Nadie, de acuerdo. La próxima clase que nos veamos, voy a revisar la operación registrada en su cuaderno. ¿Sí? Dígame. Solamente es un comentario, porque ya su compañera nos compartió ahora y ya lo vimos. Les decía que en el caso de las retenciones de renta de quinta categoría, el cálculo que acabamos de hacer se hace en enero. Nos identificamos cuál es el valor de la retención y una vez que hacemos la retención, pues le retenemos enero, febrero y marzo. Y luego volvemos a hacer el recálculo. O sea, el recálculo se recalcula el procedimiento prácticamente 3 veces al año después porque la remuneración puede haberse modificado. Le subieron el sueldo, por ejemplo. Recibió algún beneficio adicional que es parte de la remuneración asegurable. Y entonces vamos cambiando, en este caso, la base de cálculo y en consecuencia el impuesto también va modificándose. Es por eso que se tiene que replantear, ¿sí? Y la intención de la retención de quinta categoría, como les decía, es que el trabajador de rentas de trabajo por quinta categoría, que es que cuando se hace en planilla, pues no presentara declaración anual, ¿no? Entonces, normalmente se suele presentar cuando tienes cuarta y quinta. Y entonces, por las dos, tú tendrías que hacer una declaración. Pero por la de quinta, generalmente no se debería, ¿no? Entonces, si es que no se recalcula la retención, puede ser que cuando llegue fin de año, pues nos encontremos con un trabajador que tiene, en este caso, rentas pendientes de pago. Hizo un acta, notifica la cobranza. Entonces, cuando es renta de cuarta, quinta, por si acaso las retenciones varían, ¿ya? Ahí el cálculo de la tasa es diferente cuando vamos a la declaración anual. Ok, jóvenes, cuéntenme si alguien ya lo tiene en hoja de cálculo. ¿Mendoza avanzó? Escucho. No, la norma te dice que recalcules, o sea, que el recálculo se haga, por ejemplo, a partir de la remuneración de abril nuevamente. Entonces ya entraría como base de cálculo en la remuneración de abril. Claro, las horas extras que se modificaron en marzo, abril, van a modificar tu base de cálculo o la remuneración asegurable, ¿no?
Pero claro, pero no lo vas a modificar en febrero, ni en marzo, lo vas a modificar a partir de la siguiente recálculo, que iría para abril, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? Mendoza, coméntenme. ¿Avanzó? Ya no está Mendoza. De acuerdo. Entonces, el lunes, al empezar la sesión de clase, todos me abren su cuaderno y voy a revisar esa operación, ¿ya? El registro, su planilla, su registro contable. No es nada del otro mundo. ¿En qué cuenta va la retención? Miren el plan de cuentas. 40. Porque es lo único que modifica. 41, 7, ¿cuánto? Siete, 3. Excelente, listo. Entonces, nos vemos el día lunes. Por favor, el día lunes ustedes deben haber terminado de leer la guía que tiene que ver con, en este caso, los beneficios posempleo y largo plazo. Y vemos unos 2 o 3 operaciones más y terminamos. Y nos iríamos, ¿a qué norma nos tocaría? ¿Qué es la que sigue? 12, creo. Sí, pero la 12 lo vamos a ver al final con la exposición de ustedes. Vamos a la 21, ¿ya? Y luego la 23. Cuídense, que tengan un buen día a todos. Ya. Díganme, lo escucho. Tengo una duda, el Adelante. no se ha encargado la exposición, ¿cuándo sería? Respecto al ANEC 12, ayer me preguntaron qué tema hacer. Yo les decía que solamente se puede trabajar con el ANEC 12. Ahora, que ustedes pongan qué contenidos de la norma van a trabajar para que en este caso no se confunda o no se repita. Y no van a trabajar otra norma. O sea, no lo vamos a hacer por un tema de tiempo. Y lo que ustedes ya, Yupanqui y su grupo enviaron qué tema de la norma van a tocar. Entonces, el resto puede ir tocando otros contenidos, ¿sí? Solo NIC 12 y vamos a trabajar los contenidos. ¿Cuál es la intención? Como lo vamos a exponer, traten de que sea en secuencia, por favor, que el otro grupo que sigue toque la secuencia de la norma como hemos estado trabajando. La intención es que una vez que se exponga, pues nos quedemos con la norma, vemos la parte práctica y con eso terminamos. Entonces, el lunes empezamos con la 21, nos quedaría la 21, la práctica de esta, la 21 y la 23, que como les decía, no son normas largas, son normas cortas. Ya mismo, gracias. ¿Ok? Entonces, si tienen dudas, me escriben por el grupo. Que tengan buen día a todos, cuídense. Gracias a todos.